Vivimos en un mundo en donde vemos muchos desafíos, problemas familiares, laborales, espirituales y sociales. Muchas veces las oposiciones pueden hacer que el creyente se sienta débil, inseguro o incluso temeroso. Podemos ver ahí, yo miraba un poco el historial de, en el capítulo, ahí en Hechos, el capítulo 3, estaba yo mirando un poco el historial de Pedro y Juan, y por los desafíos que ellos pasaron. Fue un desafío tremendo por el que tuvieron que pasar ellos. ¿Por qué? Porque ellos quisieron traer el evangelio de Dios a esos gentiles que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y fueron perseguidos y fueron amenazados. Y aún las oposiciones se levantaron en contra de ellos. Y hoy día también podemos nosotros experimentar lo mismo. Estamos viendo lo mismo hoy día. Ahí en Hechos capítulo 4, el versículo 29 al 31 se los voy a leer. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como yo le decía, Pedro y Juan enfrentaron oposiciones y amenazas. Dice el 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo, hablaban con valentía la palabra de Dios. No se dieron por vencidos, hermanos. Los discípulos enfrentaron oposiciones y amenazas de parte de los gobernantes y de los líderes religiosos. Vemos que la iglesia primitiva ellos estaban pasando por un desafío muy serio. Habían sido amenazados y aún carcelados por predicar la palabra acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más sorprendente, lo que más me sorprende a mí, hermanos, es que en medio de esas amenazas y en medio de esas persecuciones no se dejaron intimidar. En lugar de retroceder, ellos regresaron y les contaron a todos los discípulos lo que había sucedido. Y dicen que en unidad, no solamente ellos solos, sino que se unieron todos juntos en unidad, deciden orar, deciden clamar por la situación por la cual estaban pasando y piden a Dios valentía para poder seguir usando el poder de Dios para enfrentar esas amenazas. ¿Cómo? Con valor. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. Enfrentar los desafíos de la vida, enfrentar esas amenazas del enemigo cuando se levantan con valentía y con valor, reconociendo que no somos nosotros, sino el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Den un fuerte aplauso a su presencia. Te adoramos, Jesús. Y deciden orar y piden a Dios la valentía para poder enfrentar con valor esas amenazas. Y hoy le hago una pregunta a usted, hermano: ¿cómo podemos nosotros enfrentar esos desafíos de la vida? ¿Sabe cómo? Orando con valor ante cualquier oposición. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Creyendo en el poder de Dios. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Recibiendo el poder del Espíritu Santo que nos guía para poder nosotros salir adelante y pelear. Amén. Dios es bueno, hermanos. Te adoramos, Padre, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que la vida está llena de desafíos, conflictos y adversidades. Amén. Santo eres, Padre, te bendecimos, mi Dios. Y no son esos desafíos, ni los conflictos, ni las adversidades lo que importa.
Lo que importa es cómo nosotros respondemos ante esas adversidades. ¿Cómo respondemos nosotros, hermanos, cuando hay una enfermedad? Amén. Cuando hay una enfermedad y nosotros queremos una respuesta, ¿cómo respondemos? Eso es lo que realmente importa. Y también, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es cómo nosotros respondemos cuando nosotros estamos queriendo conseguir un trabajo y hoy día podemos ver que la situación está en crisis. Amén. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar también en medio de esos desafíos y problemas a unos matrimonios, aún los matrimonios que andan en conflictos? ¿Cómo los podemos ayudar a salir a ellos de esa crisis que ellos se encuentran? Son desafíos que tenemos que enfrentar constantemente. Y hoy día, con los cambios del gobierno, como le decía yo, los negocios, las universidades, los seguros médicos están siendo afectados. La crisis en los matrimonios aumenta cada día más y más. Lo estamos viendo. Son desafíos que solamente con la ayuda de Dios lo podemos enfrentar. Esa es la solución. Solamente con la ayuda de Dios lo podemos nosotros enfrentar. Dios es bueno, hermanos. Te adoramos, Rey de Gloria. Tú eres fiel, mi Dios. Amén. Aprendamos nosotros, tenemos que aprender nosotros ¿de qué? De los ejemplos de los discípulos. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejaron ellos? Dice la palabra de Dios que ellos huyeron. ¿Sí es cierto? No. Dice que ellos respondieron ante esa provisión y las amenazas del tribunal que los perseguía. Ellos los desafiaron. ¿Y saben cómo? Ellos, porque pudimos ver, primero que nada, pudimos ver en el versículo 29, disculpe hermano, en el versículo 29 pudimos ver que los líderes religiosos, ¿qué era lo que estaban haciendo? Lo estaban tratando de callar. Cállese, ¿por qué está hablando de Jesús? ¿Quién lo ha mandado a usted? ¿En el nombre de quién ha venido usted a sanar enfermos? ¿En el nombre de quién ha venido usted a hacer señales, prodigios y maravillas? Los querían detener. Pero ellos contraatacan las amenazas. ¿Y saben cómo? Pidiendo en oración. Y en lugar de retroceder, ellos siguen adelante. Así como los creyentes también necesitamos seguir adelante. Amén. No retroceder, sino seguir firmes en lugar de retroceder. Dice que ellos presentan a Dios en oración la dificultad por la cual ellos están pasando. Y ellos dicen: Señor, mira sus amenazas. No niegan la realidad de la oposición, ni piden a Dios en oración que Dios cese la amenaza de ellos, sino que ellos activan su fe. Ponen su fe en la fuerza divina del poder de Dios. Y es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Creerle a nuestro Dios, activar nuestra fe. Te adoramos, Padre, porque tú eres fiel. Te bendecimos, Espíritu Santo. Dice que ellos piden de nuevo, y eso también lo miramos en el versículo 29. No pidieron protección. Le dicen al Señor: concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos no piden protección, ni tampoco ellos quieren que la amenaza se vaya, sino que quieren ellos enfrentarlos con valor y con valentía. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué actitud es la que podemos ver en ellos? Amén. Aquí se los voy a leer, hermanos.
espérenme un momentito. Dice, es que me está fallando un poco esto, no sé por qué. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo. Tú eres fiel, mi Dios. Alabe a Dios, hermanos. Alábelo en esta hora. Dios es bueno, hermanos. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, tú eres fiel. Esta actitud de ellos, dice la palabra de Dios, que demuestra una fe madura. Tenemos que tener una fe madura. Muchas veces nuestra tendencia como humanos es pedirle a Dios que nos libere de los problemas. Pero los discípulos entendieron que la voluntad de Dios no siempre es evitar el sufrimiento, sino darnos el poder para que nosotros podamos enfrentarlo. Les animo en esta hora, hermanos, en lugar de pedir a Dios que nos saque de la dificultad, que podamos pedir en oración valentía para poder proclamar la palabra de Dios con poder. No importando cuál sea la oposición del enemigo o la circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida. Amén. Dice que ellos contraatacan la oposición. ¿Cómo la contraatacan? Confiando en el poder de la manifestación del poder de Dios. Amén. En el versículo 30 dice que ellos piden milagros como respaldo. Porque dice que cuando ellos fueron a hacer el milagro en el templo La Hermosa, se levantaron los gobernantes y los sacerdotes en contra de ellos. Y dice, ellos le dijeron al Señor: Señor, ahora extiende tu mano de poder para que ellos puedan ver que tenemos tu respaldo y que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Extiende tu mano, Padre. Y dice que ellos piden milagros como respaldo. Los creyentes no debemos buscar milagros solo por emoción, amén, sino como un medio para glorificar y fortalecer a los que nos rodean, a todos los que nos rodean, para que ellos también puedan ser fortalecidos y puedan creer en el poder de Dios y lo que Dios está haciendo. Mientras extiendes tu mano, amén, para que hagan sanidades, señales y prodigios en tu nombre, Dios respalda su mensaje con señales sobrenaturales. Ellos no buscan milagros ni espectáculos. Mira lo que yo hice. Ese se levantó porque yo lo hice. Ellos no buscan eso, sino que ellos lo que estaban buscando era que hubiera evidencia del poder de Dios y de la presencia de Dios. Amén. En medio de esa persecución. Ellos proclamaban sanidades en el nombre de Jesucristo, y ahí lo pudimos ver en Hechos capítulo 3, del 3 al 6. Los milagros que acompañaban la predicación confirmaban que el mensaje era divino. Cuando Pedro le dijo a un hombre paralítico, como yo le decía en el templo La Hermosa, le dijo: mírame. Cuando él llegó a ese lugar, ese paralítico estaba ahí postrado. Tenía años de estar en ese lugar postrado. Y dice que Pedro y Juan se le acercó y le dijeron: míranos. Él pensó que le iban a dar dinero o la limosna. Qué equivocado estaba. Lo que traía Pedro y Juan era más grande que el dinero, era más poderoso que cualquier dinero y que cualquier limosna. Dice que él le dijo: mírame, y cuando lo miró, dice que él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret,
levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que al instante él recibió la sanidad y se levantó. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso lo podemos ver en Hechos 3:8. Cuando enfrentamos los desafíos en nuestras vidas, debemos confiar. Amén. Confiemos, hermanos, que lo que nosotros vamos a hacer o vamos a decir de parte de Dios sucederá. Porque Dios obra de una manera sobrenatural. Se manifiesta su poder grandemente en las vidas cuando nosotros nos disponemos. Y cuando nosotros le pedimos a Él. ¿Qué pasa cuando nosotros le pedimos a Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando los hijos de Dios piden, ¿qué es lo que pasa? Recibimos. Amén. Cuando nosotros pedimos, recibimos. Dice que ellos recibieron la manifestación del poder de Dios. Los discípulos lo pidieron y lo recibieron. En el versículo 31. Cuando oraron y pidieron en lugar en que ellos estaban congregados, tembló. ¡Wow! Imagínense estar todos aquí reunidos en este momento y que estemos todos clamando al poder de Dios y que de repente llegue un terremoto y se mueva y se estremezca este lugar. ¡Qué poderoso! ¿Cómo se sentirían ellos? Fue algo sobrenatural. Te adoramos, Padre. Y dice que estando ellos en ese lugar, congregados, tembló. Después de orar, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, lo que resultó en una transformación interna dentro de ellos. Pudieron ellos recibir el poder de Dios dentro de ellos en unidad. Dios responde a una manifestación poderosa. Este evento no es simplemente un fenómeno natural, sino una manifestación divina que confirma la presencia y el respaldo a los discípulos. Dios responde con una manifestación, no solamente así como lo hizo, sino visual. Ellos lo pudieron ver con sus ojos. Dice, el lugar tembló. La presencia de Dios estuvo en ese lugar. El temblor físico representa la intervención de Dios, algo sobrenatural. Cuando experimentamos nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, y llega el Espíritu Santo y comenzamos a hablar en lengua, ¿qué es lo que pasa con nuestra carne? Nuestra carne comienza a temblar, porque es tan fuerte y poderosa la presencia de Dios que nos estremece. Amén. Y dice también ahí, así como en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió del cielo como un estruendo, un viento recio, y los llenó de lenguas de fuego. Y fueron ellos llenos una vez más. Nuevamente el Espíritu Santo los llenó. Esto no era, dice que no era la primera vez que ellos habían recibido el Espíritu Santo, sino que era una renovación. Y es lo que necesitamos hoy día, la iglesia punto de encuentro. Necesitamos una renovación del poder de Dios en nuestras vidas para hacer cosas grandes y poderosas para el reino de Dios. Amén. Te adoramos, Padre. Y dice ahí en Efesios 5:18, Pablo les dijo, no os embriaguéis con vino, una experiencia continua que nos desafía a seguir a nosotros proclamando la palabra de Dios con valentía. Amén.
Y les animo, hermanos, una vez más. Hoy también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como yo les decía. En tiempos de temor, Él nos da valentía. En tiempos de debilidad, Él nos da el poder. En tiempo de confusión, Él nos da la sabiduría. Podemos buscar esta llenura a través de la oración y la comunión los unos con los otros. Amén. Y ya estamos concluyendo con esta palabra de Dios. Espero que Dios haya tocado su corazón. Así que recordemos, los desafíos no son excusa para detenernos. Muchos tenemos desafíos en nuestras vidas, pero quizás el de ese desafío te está deteniendo. Estos son oportunidades para ver el poder de Dios en acción en nuestras vidas. No es para que nosotros nos detengamos, hermanos. Son oportunidades para nosotros poder ver el poder de Dios obrando en medio de esos desafíos que estamos pasando. La iglesia primitiva nos deja un modelo muy claro. Orar por valentía, confiar con poder, el poder de Dios y ser llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo. Asimismo, el poder de Dios está aquí en esta hora, disponible para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos que los desafíos que nosotros tenemos son muchos y muy difíciles. Pero déjele digo, si creemos que nuestros desafíos son grandes e imposibles de superar, recordemos cuáles fueron los desafíos de Jesús al ser maltratado, al ser azotado, acusado, y cómo sufrió. Pero con todo y eso, nunca lo usó como excusa. Y Él sufrió más que nosotros. Y fueron muchos los desafíos. Si no, ¿sabe lo que Él hizo? Lo usó en clamor para ver el poder de su Padre obrando en las vidas. También lo usó para ver la gloria del Padre a través de su Espíritu Santo en esas vidas.